Le damos los buenos días a Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía, Sección Uruguay. Amnistía publicó por estos días su informe anual que abarca una mirada a 149 países con un capítulo ampliado que refiere a Uruguay. Lucía, buenos días. ¿Cómo es que está mirando Amnistía esta realidad que abarca a 149 países, todos ellos afectados por la pandemia? Bueno, buenos días, muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí. Y sí, efectivamente, en la semana pasada Amnistía Internacional presentó su ya clásico informe anual, que es un hecho importante en el calendario de nuestra organización, porque mapea el estado de situación de los derechos humanos en el mundo, en esta oportunidad 149 países, bueno, a partir de las investigaciones que tradicionalmente realiza nuestra organización, recopilando datos de fuentes oficiales y también información primaria a partir de, bueno, de los equipos de investigación que despliegan Amnistía en las diferentes partes del mundo. Y para hacer una mirada como muy general, este informe que representa lo sucedido en 2020, es casi imposible, es ineludible hablar de la pandemia y cómo esto marcó a fuego todo el mundo, ¿no? El efecto global que esto tuvo, y que de alguna manera representa una paradoja, porque si bien nadie quedó afuera, ninguna parte del mundo quedó afuera de la pandemia, no afectó a todo el mundo por igual, ¿no? Y esto me parece que es muy importante señalarlo, porque en el informe está muy explícito. La pandemia, sin duda, es una crisis sanitaria, tiene una afectación en la salud de las personas, ¿no? De todos los habitantes del mundo. Bueno, de alguna forma viene a mostrar o a hacer más evidente las desigualdades que la anteceden, ¿no? Que la preexisten, pero que de alguna manera cobra una especial importancia porque esta dimensión de la salud empieza a afectar, ¿no? Y las medidas que se tomen a partir de la contención de la pandemia, bueno, empiezan a evidenciar un montón de elementos y de debilidades que tienen nuestros sistemas económicos, políticos, sociales, para atender una situación de estas características. Entonces las desigualdades se dan a un nivel geopolítico, digamos, entre los países, lo estamos viviendo hoy con el asunto vinculado a las negociaciones, a la compra de las vacunas y a la posibilidad que tienen los distintos sistemas sanitarios de vacunar a su población, ya no solamente en cuanto al acceso, el poder de compra de las vacunas, sino también de la ingeniería necesaria para desarrollar un plan de vacunación a nivel nacional. Esto se ve entre los países, ¿no? Donde los países ricos, poderosos, han acaparado la compra de las vacunas, muchas veces surtiéndose en mayores cantidades las que eventualmente precisan para una primera etapa, dejando a otros casi sin la posibilidad de vacunar o con vacunaciones muy rezagadas que tienen proyecciones de a 2-3 años para lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño. Esto por un lado, pero si uno lo mira a nivel local o de cada país, también dentro de cada estructura social se reflejan y representan una serie de desigualdades entre, bueno, lo veíamos en marzo de 2020, el llamado a quedarse en casa, y ahora otra vez, ¿no? La vuelta de alguna manera a reducir la movilidad para contener los impactos de la pandemia, bueno, hace que el hogar en sí mismo no sea una alternativa, digamos, ¿no? El llamado válido, herramienta de cuidados de quedarte en tu casa para controlar el contagio. Bueno, esto no es posible para todas las personas, no todas las personas tienen vivienda, ni viviendas dignas, ni condiciones socioeconómicas para poder quedarse en su casa sin salir a trabajar. Esto por un lado, y por otro lado también cuando el hogar no es un lugar seguro. Es una de las cuestiones que afecta particularmente a Uruguay, nuestra región, pero al mundo entero, tiene que ver con la violencia de género hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes, cuando el quedarte en tu casa puede ser letal, ¿no? O producto de una situación sistemática de violencia, que donde el resguardo no está, o sea, es el resguardo en materia sanitaria, ¿no? Relativo a la pandemia, pero hay otras afectaciones físicas, psicológicas, emocionales, que también se plasman. Entonces, como el mensaje general del informe de Amnistía es un llamado realmente a los estados, ¿sí? A las autoridades, a verse reflejado en este llamado de cuidar en su responsabilidad de garantizar los derechos humanos para todas las personas, y necesariamente en este contexto los esfuerzos de cooperación internacional
tienen que verse más agudizados, ¿no? Tiene que haber un compromiso aún mayor. En otros espacios yo mencionaba una iniciativa que está en la Organización Mundial del Comercio de, por ejemplo, sacar las patentes vinculadas a las vacunas por COVID-19 y que esto sea un efecto positivo en otras vacunas, ¿no? Porque bueno, ahí hemos visto cómo privados o los laboratorios también negocian, ¿no? Y hay cierto manto de oscuridad vinculado a las negociaciones de las vacunas, que bueno, de hecho en nuestro país también sucedió. Nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública para saber las características que habían tenido las negociaciones con los diferentes laboratorios para la compra de vacunas, y la respuesta que tuvimos es que esos procesos, esa documentación era confidencial. Esto no le pasa solamente a Uruguay, le pasa a la mayoría de los países del mundo, y en un informe presentado en marzo de Amnistía Internacional a nivel regional, es una constante en todos nuestros países. Pero bueno, eso afecta, obviamente, no solamente saber en qué condiciones se negoció, sino también una de las consecuencias, y demás. Es una afectación al derecho a la información, pero también a poder, ¿no? A partir de esa información, poder tomar decisiones como ciudadanos y ciudadanas al respecto de nuestra salud. Así que ese es un poco el panorama general. Lucía, en el informe, en el capítulo ampliado sobre Uruguay, ustedes hablan de nudos estructurales. ¿A qué hacen referencia? ¿Cuáles son esos nudos estructurales? Miren, bueno, es una pregunta interesante para Uruguay, porque si bien nuestro país tiene un perfil reconocido, ¿no? A nivel internacional en materia de derechos humanos, participando en los mecanismos del sistema universal, ¿no? De Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, del examen periódico universal, de los informes a los órganos de tratado, etcétera, que eso es un aspecto que Amnistía Internacional señala como muy positivo, de que Uruguay se someta a revisión por pares y que intente mejorar su perfil. Bueno, esto no significa que esté todo absolutamente saldado. De hecho, algunos de los elementos que nosotros venimos señalando informe tras informe tiene que ver con, bueno, un poco también la génesis de nuestra organización en el país, que tiene que ver con la impunidad de los crímenes del pasado reciente. Si tuviera que referirme a Uruguay a un nudo estructural en materia de derechos humanos, a una deuda persistente que tiene el país, tiene que ver con esto. Los avances han sido muy menores, ¿sí? Se ha encontrado un 3% solamente de los restos de personas desaparecidas durante ese periodo. Las causas también avanzan en proporciones muy menores, no es solamente 13 sentencias penales de más de 300 procesos que existen, y si bien las nuevas autoridades en términos nominales han señalado su compromiso a avanzar en esta materia, bueno, vemos que durante 2020 los avances han sido prácticamente nulos, ¿no? Entonces acá es algo que es histórico, ¿sí? Es una deuda histórica que tiene nuestro país, y que los avances realmente han sido muy, muy marginales en relación a la magnitud del asunto. Este es uno de los asuntos centrales. Después ustedes también, además del pasado reciente, hacen referencia a otra actualidad que está vinculada con la situación de la población carcelaria. ¿Cuál es la visión que tiene Amnistía al respecto? Sí, Amnistía, así como otros actores también, como el comisionado parlamentario, venimos denunciando ya en varias ediciones del informe la situación crítica del sistema penitenciario en nuestro país. Este es otro de los grandes nudos estructurales. Uruguay sigue aumentando su población carcelaria, que básicamente se compone por varones y varones jóvenes, ¿no? Con todo lo que eso implica en el largo plazo, en la mirada en el largo plazo para el país, y además tiene una de las tasas de prisionización de las más altas de la región, ¿no? Si nosotros miramos el cierre de las cifras en diciembre de 2020, vemos que Uruguay siempre está ahí disputándose, está atrás de Brasil en el segundo lugar en cantidad de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Y al cierre de diciembre de 2020 había superado, pues hay que ver las actualizaciones obviamente que haga Brasil, pero bueno, esto es un dato muy preocupante para nuestro país, y además en este contexto u otra de las marcas de 2020,
que no tiene que ver con la pandemia, pero sí como hecho político y normativo muy significativo, tiene que ver la aprobación de la ley de urgente consideración, que afecta gran parte de las cuestiones vinculadas al proceso penal, a la gestión de la libertad, y que Amnistía Internacional señaló oportunamente en el debate parlamentario que esto podía implicar una regresión en materia de derechos humanos en uno de los puntos críticos, ¿no? En un sistema penitenciario que ya viene mostrando fallas estructurales y que de alguna manera la tónica de la ley de urgente consideración del aumento, ¿no? Al aumentar las penas, al restringir las medidas alternativas a la privación de libertad, bueno, lo único que iba a hacer es socavar más algo que ya viene con mucha fragilidad y con indicios de que no está cumpliendo el rol que debe cumplir, que se supone que es una persona que comete un delito, tiene la obligación de hacer una reparación en relación con eso, y el sistema debe brindar las garantías también para que esa persona pueda reinsertarse socialmente. Eso no está sucediendo, y de alguna forma las medidas que se están tomando van en detrimento de que esto pueda pasar. También ustedes hacen valoraciones acerca de lo que es el accionar de la policía, poniendo particular énfasis desde que se inició este gobierno el 1 de marzo de 2020. Sí, esto del accionar policial es también, pensando a nivel regional, es una de las marcas, ¿no?, que tiene nuestra región en relación con, bueno, algunos abusos por parte de la policía en relación con su desempeño. En el caso de Uruguay, también cuando Amnistía se pronunció durante el debate parlamentario sobre la ley de urgente consideración, también eligió pronunciarse o señalar esta preocupación relativa a la legislación policial, específicamente en la afectación a lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de reunión y la libertad de expresión, sobre todo porque la manera en la que está expresado, y que finalmente se terminó aprobando la ley de urgente consideración, que habla de esto de la posibilidad que tiene la policía de disolver manifestaciones y reuniones que considere, ¿no?, los llamados piquetes que aparecieron allí en la ley de urgente consideración, que no están definidos, dicho sea de paso, realmente es un problema, porque esa ambigüedad terminológica, esa falta de precisión de, bueno, efectivamente, ¿qué entendemos por piquete, ¿no? ¿Qué tiene que estar sucediendo para que hablemos que es un piquete, de que es un piquete, que se trata de un piquete y que por lo tanto la policía tenga que actuar en consecuencia? Bueno, cuando se empiezan a hacer resbaladizos los términos, ¿no? Lo mismo sucede con el concepto de aglomeración que está planteado, ¿no?, en la reglamentación del artículo 38, que regula la libertad de reunión en la Constitución, etcétera, a propósito de un contexto sanitario. Pero bueno, ¿qué entendemos por aglomeración? ¿Qué cantidad de personas refiere una aglomeración? De alguna manera estas imprecisiones la relevancia y la responsabilidad que tiene la policía en resguardar el orden público. Eso no está en discusión para nada, simplemente que como funcionarios y funcionarias públicos, también esto se hace, ese desempeño se hace en un marco regulado, ¿no?, bajo una norma que tiene que estar muy clara para dar garantías a todas las partes. Entonces, de alguna manera nosotros entendemos que estas imprecisiones terminológicas pueden dar lugar a, bueno, a arbitrariedades en el accionar policial. Ha habido quejas, incluso denuncias. ¿Ustedes han podido constatar que se configuró efectivamente abuso policial en alguna de todas estas situaciones que han salido a la luz pública en términos de denuncia y de queja? Nosotros documentamos, ¿no?, algunos de los hechos, no estamos haciendo un seguimiento, no tenemos instalado un observatorio en términos de seguimiento y demás. Hay otras organizaciones de la sociedad civil que sí trabajan en ese sentido, pero claramente lo que hay es una serie de, por lo menos, elementos sobre la mesa que hacen pensar que esto podría efectivamente estar sucediendo y que por lo tanto hay que observarlo y mirarlo y actuar en consecuencia. Entonces, creo que es importante ahí también articular, ¿no?, desde la sociedad civil y de los actores públicos, que en última instancia son quienes tienen responsabilidad de investigar sobre estos asuntos, de que eso es un tema sobre la mesa hoy en nuestro país, que es importante tenerlo. Ustedes también en el informe plantean la necesidad urgente
de dar recursos para que efectivamente se cumpla con la ley integral contra la violencia de género, algo que ha quedado rezagado desde que la ley entró en vigencia. Sí, de hecho, cuando me hacías la pregunta sobre los nudos estructurales, creo que perfectamente podríamos incluir la dimensión de la violencia de género hoy por hoy como uno de los elementos a señalar y enfatizar, que también viene siendo traído y puesto sobre la mesa en nuestros informes. Sin duda la pandemia vino a mostrarnos de una manera muy explícita otras dimensiones de derechos que están siendo afectadas, ¿no?, estructuralmente, que la anteceden, pero que en este contexto crítico se ponen como todas juntas, ¿no?, a la vista, y bueno, y ahí hacen también necesario el despliegue de acciones y medidas que puedan articular no solamente la dimensión sanitaria, que es muy importante, sin duda es la prioridad, pero bueno, aparece la dimensión económica, la dimensión social, el trabajo, la seguridad social, etc. Y la violencia de género es un problema en Uruguay, es un problema sistemático que ha tenido algunos niveles de respuesta. Sin duda la ley de violencia de género es un avance muy importante para nuestro país, pero ha mostrado sistemáticamente dificultades para su implementación. De hecho, en la discusión sobre la ley de presupuesto, estuvo en debate, o casi a punto de suceder, que se quitara la figura de los juzgados multimateria, con lo que esto implica para la atención de estas situaciones, ¿no?, donde, bueno, todas las áreas, las aristas en materia legal que afectan la violencia de género pudieran reunirse en un espacio especializado, evitando la revictimización, ¿no?, y el trasiego, digamos, de la persona por las mujeres y también niños, niñas y adolescentes afectadas por esta situación por diferentes juzgados. Finalmente se logró que esto no se quitara, pero después a la hora de la asignación de recursos, también la Suprema Corte indicó que no había recursos, entonces estamos otra vez en el punto cero, ¿no? Sigue estando allí, sigue sin haber recursos explícitos para que esto funcione, y por lo tanto es, ¿no?, un paso adelante, dos para atrás. Y esto, bueno, en el contexto sanitario en el que estamos, creo que hay más que evidencia suficiente, ¿no? El servicio de atención y respuesta que tiene la Intendencia de Montevideo junto con el INMujeres durante los primeros meses de la pandemia aumentó en un 80% las llamadas y las consultas en ese servicio, en el 0800. Entonces ahí hay más que una señal de alerta sobre la que debemos reparar. Ustedes también en el informe hacen referencia a una ley vigente en nuestro país, pero la preocupación de Amnistía por el monitoreo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué colocan este tema en el informe? ¿Cuál es la preocupación de Amnistía de una ley que hace años que está vigente? Sí, es una ley muy importante, la cual Amnistía ha celebrado y celebra también, ¿no? Pero también es una característica distintiva de Uruguay, esto que hablábamos hace un rato de, por un lado, ha avanzado muchísimo en normativa conforme a los derechos humanos, pero tiene importantes rezagos, se podría decir, en la implementación. Es decir, hay una distancia entre la norma y la implementación de la norma. Esto es una característica bastante recurrente en la normativa de Uruguay. Sin duda la ley de interrupción voluntaria de embarazo es una ley muy importante, que ha demostrado su efectividad en Uruguay, así como en otras partes del mundo, pero bueno, hay algunos elementos de preocupación. La reglamentación de la ley supone un equipo interdisciplinario que tiene que estar obviamente distribuido a nivel de todo el territorio nacional, y esto a veces se dificulta la concreción de esa instancia con el equipo y demás en algunas zonas, por ejemplo en las zonas rurales, y esto también sigue sucediendo en aquellos departamentos que tienen la mayor parte de sus médicos y médicas objetores y objetoras de conciencia. Esto sigue siendo un problema. Y bueno, de hecho, a finales del año pasado también se constató la muerte de un adolescente en medio de un proceso legal de interrupción voluntaria del embarazo que está siendo investigado, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo, pero que bueno, de alguna manera también indica algunos elementos de alerta a tener en cuenta.
En el final, ¿cuáles son las recomendaciones que hace Amnistía para nuestro país ante esta realidad que estuvimos describiendo, que estuviste describiendo en la entrevista? Bueno, la recomendación, así como en términos generales, que podría aplicar a varios de los puntos que hemos trabajado, tiene que ver con profundizar, ¿sí?, aquel camino, digamos. Amnistía Internacional reconoce los avances que tiene Uruguay en materia de derechos humanos y los celebra, pero tenerlos, como decíamos hace un rato, tener una ley no significa que que la normativa esté cubriendo realmente la garantía de derechos de las personas, que las personas estén efectivamente apropiándose y gozando de esos derechos. Entonces ahí profundizar en esto es muy importante, a partir de, obviamente, la vigilancia, el monitoreo, la instrumentación de políticas públicas. Esa es una primera consideración. Y una segunda consideración en cuanto a las próximas adopciones o implementaciones que tenga Uruguay en relación con diferentes paquetes normativos, es no retroceder, ¿no? O sea, hay algo que en lo que Uruguay ha avanzado, bueno, es muy importante no dar pasos hacia atrás, no solamente profundizar en lo que ya está, sino también en lo que es en los nuevos pasos que se den, no dar pasos hacia atrás, ¿no? Eso es como de los elementos que venimos subrayando enfáticamente para nuestro país. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, un placer como siempre.